Bienvenidos a un nuevo episodio de Con B de Bueno, felices como siempre de estar con ustedes. Yo soy Mer Bañuelos, normalmente por acá, para quienes ya nos conocen, saben que este programa lo conduzco junto con Lore Gómez, que hoy no nos va a poder acompañar, le mandamos un beso. Y para quienes nos están escuchando por primera vez, este es un espacio donde compartimos buenas noticias, historias inspiracionales y también consejos de personas que admiramos que nos puedan ayudar a tener herramientas para crecer y aprender juntos. Así es que bueno, hoy no va a ser la excepción, hoy estamos con una crack y aparte una invitada muy diferente a las que hemos tenido anteriormente. Ella es Daniela Ancira, es licenciada en Derecho y también maestra en Derechos Humanos y Democracia. Es abogada en materia de derechos humanos y protección a víctimas a nivel nacional e internacional y es cofundadora y directora de La Cana, una organización dedicada a capacitar y brindar empleo a mujeres privadas de su libertad, así como a crear programas de reinserción social dentro de prisión. Es un proyecto que a mí me parece increíble y que me ha enseñado muchísimo sobre la importancia de visibilizar, ¿no? De visibilizar a minorías, a personas privadas de su libertad. Creo que justamente este grupo ha sido muy olvidado y algo que me ha enseñado este proyecto es que las cosas no se resuelven desde la exclusión, ¿no? El hecho de que nosotros comencemos a visibilizar, a conocer quiénes son estas personas, a conocer sus historias, genera cambios, ¿no? El hecho de que podamos entender sus historias creo que nos ayuda no tanto a justificar sus delitos, sino a conocer, para empezar, qué lleva a una persona a cometer un delito en primer lugar, ¿no? Y desde ese lugar, desde un lugar más empático, ver cómo podemos contribuir como sociedad para hacer algo para que esto no siga ocurriendo, porque la mayoría de las personas que entran a prisión, al momento en el que salen, vuelven a delinquir, ¿no? Entender por qué está pasando esto, por un lado. Y por otro lado, también desde este lugar de empatía, ofrecer herramientas que le permitan a estas personas tener otra opción, ¿no? Una vez que salen, tener otra opción de un mejor futuro para ellas y para sus familias. Así es que, bueno, va a ser súper interesante platicar con Dani. Ella, a través de La Cana, ya está ofreciendo este tipo de herramientas para que las mujeres, no solamente desde prisión, puedan tener un ingreso para apoyar a sus familias, sino que también una vez que salen de prisión puedan tener esta segunda oportunidad y esta elección para hacer algo distinto. Así es que vamos a darle ya la bienvenida. Dani, bienvenida a Con B de Bueno. Qué emoción tenerte por acá. Hola, Mer, muchas gracias por la invitación. También muy contenta de estar por acá. Ay, no, nosotras acá felices de escucharte. Ya desde hace rato te teníamos en mente y qué emoción ya estar aquí contigo en el programa. A mí me encantaría, antes de adentrarnos más en el tema, entender cómo es que tú te llegas a involucrar con personas privadas de su libertad, ¿no? Porque justamente al ser un grupo excluido, un grupo que no es visibilizado, como que me llama la atención cómo acabas tú dentro de una prisión y ayudando a estas mujeres. Claro, pues mira, esta historia empieza en la universidad. Yo soy abogada y la Anáhuac, donde estudié, tenía un programa de voluntariado para dar asesoría jurídica pro bono. Los alumnos y alumnas de Derecho diéramos asesoría jurídica pro bono en el penal de Barrientos, que es un penal que está en el Estado de México. Y yo, la verdad, no tenía ninguna intención de trabajar en estos temas para nada. Creo que me dio mucha curiosidad ir a la cárcel y dije, como abogada, pues es importante alguna vez en la vida conocer un penal. Y este fue mi primer acercamiento a la cárcel. Creo que ir a la cárcel, todo el mundo tiene que ir a la cárcel, porque, como visita, obviamente, porque es abrirte los ojos a un México completamente desconocido y olvidado, como ya decías en la introducción. Hay muchas cosas que impresionan la primera vez que vas a una cárcel, pero a mí algo que me llamaba mucho la atención, o que me intrigaba mucho, era qué hace la gente todo el día en la cárcel, ¿no? O sea, te quedan 10 años de sentencia y te despiertas y luego qué, ¿no? Y entonces yo le empecé a preguntar esto a las mujeres privadas de la libertad, ¿no? Como, ¿qué haces todo el día? Y me decían, pues como que ¿qué hago de qué? No hay nada. O sea, no hay actividades productivas. Había una maestra, pero para las 300 mujeres, entonces era un relajo. Tenían distintos niveles. Una chance no sabe leer y escribir, la otra tiene licenciatura, pero todas están
con una misma maestra al mismo tiempo, ¿no? Entonces ya nadie iba. Y algo también muy importante que aprendí es que todo cuesta en la cárcel. O sea, desde el agua para bañarte, la comida, el recibir visitas, el tener una cama, o sea, las toallas sanitarias, todo cuesta, ¿no? Entonces, una chava me decía que se gastaba hasta 300 pesos diarios por vivir, lo más básico, ¿no? Yo le decía, bueno, ¿de dónde sacas los 300 pesos? Si aquí no hay trabajo, ¿no? Y me decía, bueno, las que todavía tenemos familia que nos visiten, porque la mayoría de las mujeres son abandonadas cuando entran a prisión. Entonces, las que todavía tenemos familia que nos visiten, pues tu familia te trae comida, te trae ropa, te trae cosas. Y quienes ya no nos visitan nuestras familias, pues tienes que hacer lo que sea por dinero, ¿no? Y lo que sea es pues seguir cometiendo delitos dentro de prisión, desde el contrabandear cosas, robar, el seguir trabajando por la delincuencia organizada, hasta prostituirte en el penal de hombres, pues por dinero. Y para mí estas visitas que fueron a lo largo de unos meses, me hizo cuestionarme por primera vez por qué existen las cárceles, si no están funcionando para su objetivo de reinserción social. Entonces, vimos que muchas mujeres hacían tejidos y bordados y como artesanías, con muchísimo talento y mucho trabajo, pero eran cosas que difícilmente se venden afuera porque era lo típico que ves en todos lados. Entonces dijimos, bueno, hay que traer un diseño un poco más comercial, los vendemos afuera y les damos el dinero, y así es como empezamos. Me encanta. ¿Qué cambia en ti una vez que entras a prisión y conoces a estas mujeres? Digamos, tenías como ciertas creencias o etiquetas en cuanto a mujeres privadas de su libertad, y hay algo que cambió una vez que las llegas a conocer. La verdad es que esto no lo dije al principio, pero mi abuela paterna, de las muchas causas en las que se involucró, trabajaba con personas privadas de la libertad, con hombres y con mujeres. Entonces, de alguna forma yo crecí normalizando el ir a la cárcel y ayudar a estas personas, y crecí con historias de gente que está en la cárcel. Entonces, la verdad, yo no crecí con este estigma de... O sea, la verdad es que no pensaba mucho en la cárcel. Creo que como sociedad no nos ponemos a pensar como quién está y por qué están ahí, ¿no? Uh-huh. Pero cuando sí pensaba en la cárcel, como que sabía bien que era un sistema de justicia muy corrupto y muy injusto, ¿no? Entonces, creo que no tenía tanto ese estigma. De hecho, no tenía miedo de ir a la cárcel. Creo que nunca he sentido realmente miedo. Porque al final del día, o sea, una vez que entras y hablas con las personas, te das cuenta que son personas normales, ¿no? Nos pintan en las películas que vas a llegar y te van a gritar y estás en riesgo, y eso no es verdad, ¿no? Con las mujeres. Entonces, creo que lo único que cambió en mí fue como el tengo que hacer algo para pues que las cárceles realmente sean lugares de oportunidad, ¿no? Y no, o sea, no puedo yo regresar a mi vida normal sabiendo que este problema ya lo vi, ¿sabes? Claro, justo a eso iba mi siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene justamente para ti el visibilizar, el que comencemos a voltear a ver, a escuchar estas historias para que realmente desde ese lugar se pueda hacer un cambio? Mira, creo que es muy importante de lo que ya hablabas, el empatizar. Nosotras acabamos de escribir un libro precisamente de historias de mujeres privadas de la libertad que se llama Acusáis a la mujer sin razón, y es un libro que escribimos de entrevistas con mujeres en diferentes penales del país, ¿no? En el norte, en el centro, sur y sureste del país. Y esto lo hacemos con la idea de empatizar, ¿no? Que la gente entienda que la cárcel no es lo que nos pintan en las... Número uno, que la cárcel no quiere decir que la gente que esté ahí haya cometido un delito. Para empezar, ¿no? Entonces tenemos al 41% sin sentencia, ¿no? Para empezar, ni siquiera sabemos si son inocentes o culpables. Es altísimo. Altísimo. Después, los que ya están sentenciados, hay muchos inocentes. Y de los que sí cometieron un delito, hay que entender el contexto, ¿no? O sea, no estoy justificando para nada un delito. Simplemente es entender el contexto en el que se llevan. Por ejemplo, tenemos a una chava que cuando ella tenía 15... un señor de 45 años le dice, tú te vas a casar conmigo, se la lleva de su pueblo, ya era de Veracruz, se la lleva a Querétaro. Ella era una niña de 14 años, ella empieza a ver que pues, está raro, que hay mucha seguridad, que se cambian constantemente de casa, que hay mucho dinero, que él no la deja tener contacto con nadie más. Y en fin, ella dice, yo sabía que se dedicaba como cosas ilegales, pero, o sea, uno me daba miedo, no una niña de 14.
Dos, él empezó a ser muy violento contra ella, muy controlador. O sea, no podemos esperar que alguien así denuncie, ¿no? A su agresor. En fin, esta persona era jefe de una banda de secuestradores. Y cuando la agarran a él, pues agarran a ella también. Y la llevan a la cárcel. Entonces, pues sí, quizás esa persona sí sabía de los secuestros. Pero tenemos que realmente cuestionarnos cuál fue su rol y si realmente ella también merecía los 50 años de prisión que le dieron, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero con el contexto, ¿no? Hay muchas mujeres que, por ejemplo, roban para comer o venden droga porque es dinero fácil. Insisto, no estoy diciendo que esté bien, pero por una parte queremos empatizar, que la gente conozca las historias para que empaticen con la situación y para que conozcan realmente cuál es la realidad de las cárceles. Pero por otro lado, para la gente que no empatiza, que también está bien, porque, o no está bien, pero lo respeto, porque es muy difícil hablar de empatía hacia alguien que cometió un delito. Porque en este país muchas de nosotros hemos sido víctimas de un delito. Entonces es muy difícil hablar de empatía en un país tan violento como México. Pero creo que con lo que sí podemos coincidir todos y todas es que no queremos más delincuencia, ¿no? Totalmente. No queremos que la gente que está en prisión siga cometiendo delitos, es completamente irónico. Y no queremos que la gente que salga de prisión vuelva a cometer un delito. Entonces, por eso es que hacemos lo que hacemos. Por la razón que sea, ya sea porque empatizas o porque ya no quieres delincuencia, pero tenemos que trabajar con las personas que están en prisión. Claro, hijo, creo que justamente el excluir a este grupo, el no voltearlo a ver, el no hacernos nosotros responsables como sociedad de nada, hace que este problema también siga, ¿no? Sí, y creo que trabajar en esto o promover esta causa es bien difícil porque pues hay otras causas que a la gente pues se ve mejor, ¿no? O sea, el apoyar a niños en la infancia, en cualquier tipo o sea, a niños con cáncer o a mamás solteras o a animalitos abandonados, o sea, que todo eso está increíble también, obviamente, pero claro, cuando dices trabajar con mujeres en prisión, la gente dice, no, yo no voy a ayudar a delincuentes, ¿no? Las empresas dicen, es que se ve mal para mi marca. Entonces, pues es bien complicado, pero al mismo tiempo es lo que pues México necesita. Claro, y creo que aquí algo importante es entender que el problema de uno a la vez termina siendo problema de todos, ¿no? Al final, el que una persona no tenga las herramientas o la información como para hacer otra cosa que delinquir, no solamente está afectando a esa persona, nos afecta a todos como sociedad. Entonces, el hecho de que no lo veamos como un problema nuestro, al final es un error, porque sí termina afectándonos a todos. Totalmente, y creo que ese es uno de los principales problemas que tenemos como sociedad, es como esta visión individualista, ¿no? O sea, mientras yo esté bien, mi familia esté bien, vivamos bien, tengamos que comer, me vale el de al lado. Y me refiero en todo tipo de acciones del día a día, ¿no? O sea, si cada uno ve por su propio bienestar, pues no vamos a lograr pues, realmente trabajar en los problemas que tenemos en común, como son la delincuencia. Y me refiero igual a la delincuencia. O sea, si yo estoy bien, mi familia está bien, no me importa si es el dinero del de al lado que me lo robé, ¿no? En la medida que nosotras y nosotros creemos este sentido de comunidad, es que nos va a interesar el de al lado, ¿no? Que las calles estén bien, que los parques estén bien, porque son de todos y de todas, ¿no? Entonces, sí, el decir, este no es mi problema, los que están en la cárcel están ahí por algo y esa es su bronca y yo no me voy a preocupar. Y a ver, tampoco es como que te puedes estar preocupando por absolutamente todos los problemas, te volverías loco, ¿no? Pero creo que sí hay que, por lo menos, estar un poquito abiertos a escuchar, pues, cómo este tipo de causas tan difíciles sí es nuestro problema, ¿no? Y en la medida que nosotros excluyamos y cerremos puertas, es en la medida que este problema va a seguir creciendo. ¿Tienes algún caso de éxito que te venga a la mente como de alguna mujer que se haya visto impactada con la cana? Sí, muchos, afortunadamente. Hay uno que me encanta, es de Selene, que trabaja con nosotras en la cana. Y ella un día la llevamos a una entrevista, bueno, a una conferencia en una universidad. Y bueno, ella desde que salió empezó a trabajar con nosotras en la oficina de asistente, tejiendo también. Y en una conferencia le preguntaron que si ella no hubiera terminado en prisión, ¿qué hubiera sido? Y ella dijo que su sueño era ser enfermera. Y ya, o sea, ella le hubiera encantado hacer enfermería.
Y cuando se acabó la conferencia, una señora se acercó y le dijo, yo te ayudo con tu carrera de enfermería. Y ya está por terminar la carrera. Wow. Y es una persona increíble. O sea, le echa muchísimas ganas, está feliz, es súper apasionada de lo que hace. Y ella te dice, ¿no? Como yo, o sea, me da risa porque dice, yo acabé en la cárcel por pendeja. Porque era una chavita de 18, 19 años que está con sus amigos y que consumieron y estaban pues drogados y uno de ellos decidió robarse un coche o algo así y los agarraron, ¿no? O sea, no sé, no que esté bien, pero como tonterías de adolescentes o de jóvenes. Y sí, una mala decisión. Que te impidió pues lograr ese sueño, ¿no? También tenemos a una chava que yo admiro muchísimo. Ella sale de prisión y sale con una medida de libertad condicionada. Esto quiere decir que tu pena, no has terminado de compurgar la pena, pero una parte de ella la puedes compurgar en libertad, con un brazalete o yendo a firmar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando cumples el 50 o 70% de la condena, dependiendo del caso, puedes pedir una medida de libertad condicionada o anticipada y puedes salir con un brazalete. Pero tu pena sigue, o sea, sigues cumpliendo una condena, ¿sí me explico? Uh-huh. Entonces, cuando te meten en la cárcel no tienes derechos políticos, electorales, entonces te dan de baja en el padrón electoral. Entonces no tienes INE, no tienes identificación, porque en este país utilizamos el INE, la INE como identificación. Entonces ella sale de prisión, no tiene una identidad, no puedes conseguir un trabajo, no puedes abrir una cuenta de banco, o sea, no puedes hacer nada porque no tienes una credencial que diga, soy yo. Entonces, en fin, la apoyamos con este tema, un despacho increíble que se llama García Alcocer nos apoyó con esto. Para conseguir trabajo fue un problemón, porque pues... O sea, le dijeron, te faltan 7 años para compurgar, en 7 años ya te podemos dar tu identificación, imagínate. Entonces era como, te consigo chamba, pero tenemos que dar de alta. Pero ¿cómo si no tienes documentos, no? O sea, cosas tan básicas. No, y espérate, 7 años está cañón. Es una tontería. ¿Qué haces esos 7 años? Y ella, o sea, igual no podían, o sea, estudió la prepa ya saliendo de prisión, no le podían dar su certificado porque no tenía documentos. Y en fin, ya lo logramos y ahorita va a aplicar para la carrera de Derecho. Wow. Está muy padre, sí. Está increíble. Y así varias historias. O sea, unas que han abierto sus propios negocios, otras que están chameando afuera. Hay una chava que me encanta que su historia es muy fuerte porque ella nace en una familia de secuestradores. Entonces, desde niña, pues es lo que vive en su casa. A ella la agarran a los 18 años y estuvo 23 años en prisión. Y cuando salió dijo, yo ya no quiero dedicarme a esto, ¿no? Pues imagínate, no he vivido. Y trabaja ahorita en La Cana y es increíble porque ahorita es la que pues más llevamos cuando hablamos como conferencias y demás. Ella siempre da su testimonio y también nos ha acompañado a otros penales a decir como, pues, no sean tontas, esto me pasó a mí, esta es mi historia, así se puede y demás. Entonces, es una persona increíble. ¿Y qué dirías, o sea, qué te gustaría compartir de lo que ella comparte en sus conferencias, ¿no? De lo que ella comparte con los demás? Como que me interesa justo escuchar también su versión. Sí, la hubiéramos que invitado. se viniera también, sí, para la próxima. Sí. Pues ella, es que ella habla mucho de, pues de que sí se puede, un cambio, de que sí hay gente allá afuera que está dispuesta a darte una oportunidad, a darte las herramientas. Y pues habla de lo importante de darte cuenta que sí puedes sola, que no tienes que estar cometiendo un delito ni tienes que estar dependiendo de un hombre ni de nadie más. Entonces es muy bonito escucharla hablar. A la próxima le invitamos. Sí, totalmente. Ahora, para entender mejor, para quienes no han escuchado antes de La Cana, ¿nos podrías platicar qué es lo que hacen? Porque entiendo que es un apoyo mucho más integral, sí, además de enseñarles a abordar estos peluches, que si no los han visto, por favor, métanse, están como sí. La Cana... @lacanamx o www.lacana.mx. No, por favor, si no los han visto, los tienen que ver, están de verdad increíbles. Si es algo que ves y dices, lo quiero en mi casa o lo quiero para mi sobrinita, sí, están súper bonitos. Están lindos. Pues en La Cana tenemos 6 ejes de trabajo. El primero es independencia económica, que como su nombre lo indica, buscamos que las mujeres pues logren aprender un oficio
y obtener un ingreso remunerado lejos de la delincuencia con el que puedan pues, solventar sus gastos y ser económicamente independientes. Aquí capacitamos en distintos oficios, en tejido, bordado, costura, corte y confección, carpintería y serigrafía. Estamos dando también ahorita un curso de maquillaje y de uñas, porque les encanta. Y vendemos los productos que ellas hacen. Entonces tenemos en nuestra página, que les decía, es www.lacana.mx, varias colecciones. También hacemos pedidos personalizados y serigrafía para empresas, en las t-shirts, logos, plumas, etc. Después tenemos un eje de salud mental, donde nos enfocamos principalmente en educación sobre violencia de género, porque la mayoría de las mujeres terminan en prisión por sus parejas. Y está mucho la idea de que es que a mí no me pegaba, entonces yo no he sido víctima. O yo, pues sí, me pegaba y todo, pero como yo soy mujer, o sea, yo no puedo sola. Y ni modo que yo trabajar es de hombres, entonces pues yo me quedé con esta pareja para no estar sola, ¿sabes? Entonces, como mucho empoderamiento para la mujer, para salir de esas relaciones de violencia, y también, bueno, dando las herramientas económicas para salir de ellas, pero también tratamos temas como depresión, ansiedad y demás. Después tenemos un eje de educación, arte, cultura y deporte, donde llevamos distintos talleres, como tenemos un club de lectura, clases de yoga, de meditación, clases de inglés, de matemáticas, de computación, o sea, de varios tipos. Tenemos otro eje de incidencia e investigación, o sea, investigación e incidencia en políticas públicas, donde nos metemos ya a temas legislativos para transformar o que impulsen el sistema penitenciario. Y tenemos Proyecto Libertad, que es un programa donde defendemos a mujeres injustamente encarceladas o que han sufrido violaciones de sus derechos estando en prisión. Y por último, tenemos un programa de seguimiento en libertad para las mujeres que salen de prisión, o sea, vamos a conseguir un trabajo, les damos, ya sea con nosotras o con alguna empresa aliada, les damos atención psicológica y les damos las herramientas para que puedan terminar su educación. Entonces pueden terminar su educación básica o aplicar una beca a una licenciatura gracias a una alianza que tenemos con la Ibero. Está increíble. Sí. Está impresionante. ¿Cuántas personas, tienes el dato de cuántas personas una vez que salen de prisión vuelven a delinquir por falta, sí, pues justo de estas herramientas y de conocimiento? 1 de cada 5 personas que sale de prisión regresa. O sea, es el 20%. Pero es importante mencionar que son las que regresan al sistema, ¿no? O sea, las que tenemos registro de que cometieron delito, digamos, las cacharon y regresaron al sistema. No necesariamente es una cifra real de reincidencia, porque habrá otros que salen, cometen un delito y nadie se enteró y no está la cifra, ¿no? Entonces el 20% en la cana solamente es el 3% de reincidencia. Y es increíble porque de ese 1 de cada 5 regresan entre los 2 primeros años de haber salido de prisión, lo cual te habla de pues que no existe una reinserción social, ¿no? O sea, de la dificultad que es para conseguir un empleo. Y a mí siempre lo digo porque se me hace absurdo que tengamos en esa circunstancia las cárceles, o sea, en esos lugares fríos de violencia donde no hay ni lo más básico de higiene personal. Por ejemplo, las mujeres, o sea, no hay toallas sanitarias, muchas de ellas se ponen un calcetín los 5 días que dura tu periodo, o la misma toalla, ¿no? Todo el tiempo. Y siempre me dicen, pero hay que donarles copitas menstruales, y les digo, está cañón porque yo no las recibo porque ni siquiera tienen acceso a agua limpia, ¿no? Entonces no las pueden tampoco limpiar y se te puede generar un problema de infecciones y demás. Claro. Entonces, o sea, ¿cómo esperamos tener las cárceles en esas condiciones? Y luego, cuando sale alguien de la cárcel, decir, por magia va a conseguir un trabajo, va a regresar con su familia, ¿no? O sea, a mí me han hablado de que, Dani, acabo de salir, tengo 80 pesos en la bolsa, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde dormir, no sé dónde estoy en el mapa, o sea, ¿qué fregados hago? Y es increíble que el Estado no tenga una política pública de atención postpenitenciaria, porque, pues, te digo, o sea, esperamos que por arte de magia la gente, después de vivir años o décadas en esas condiciones, pues que salga y regrese a la vida normal. Pues eso es imposible. No, totalmente. Ahora, a mí me llama la atención, ¿cómo es que, siendo igual una causa difícil de promover, tú has como seguido luchando por esto, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti para hacer lo que estás haciendo hoy? Por
cambiar el futuro de estas mujeres y también, en consecuencia, de nuestra sociedad? A mí me mueven mucho dos cosas. Uno, el reconocer mi privilegio y el privilegio de quienes fundamos La Cana. Creo que es cuando vas a la cárcel es increíble porque yo me acuerdo cuando tenía como 20 años, que estaba hablando con una chava que también tenía 20 años. Yo estaba en la universidad y ella me estaba contando su vida de cómo desde los 9 años vivió en la calle, empezó a consumir droga, se embarazó a los 13, empezó a vender droga para poder seguir consumiendo, ¿no? Para quitarse el hambre y el frío, y terminó en prisión por vender droga. Y yo me acuerdo de pensar, es que si yo hubiera nacido ahí, en esa familia, en ese contexto, yo posiblemente hubiera terminado igual, ¿no? Entonces, el ser muy conscientes de que nacimos en una situación, por el simple hecho de nacer, tú no hiciste nada por nacer donde naciste, y eso te ha traído pues, todo tipo de privilegios que no puedes ignorar y que tienes que utilizar de alguna forma para pues ayudar a quienes no corrieron con la misma suerte, insisto, por el simple hecho de nacer. Entonces, como que eso personalmente es algo que a mí me mueve mucho, como no podemos conocer todo esto y después voltearnos y hacer otra vida, ¿no? O sea, no se puede literalmente. Y también me inspiran mucho y me mueven mucho las historias de ellas, ¿no? O sea, ver que realmente sí hay un cambio, porque yo he visto, o sea, todo tipo de mujeres hacer un cambio drástico en sus vidas, gracias a estos programas de reinserción. Entonces, a mí eso es lo que me mueve. Hubo un video que vi justo de La Cana que a mí me movió muchísimo, de una mujer que seguía dentro de prisión, pero gracias a que empieza ella con los talleres de costura de estos muñecos de La Cana, empieza a cambiar algo en ella, porque la empieza a visitar su hijo y le empieza a presumir como las cosas que está haciendo, ¿no? Como que también en temas de estado de ánimo, ahí vi como clarísima una transformación en ella y en como en la forma en la que la ve su hijo. Sí, y eso es padrísimo porque lo vimos mucho en la pandemia, cuando pues desafortunadamente mucha gente se quedó sin trabajo, ¿no? Muchos de sus familiares, y ellas desde prisión seguían manteniendo a sus familias, y eso para ellas fue como realmente valgo como persona, mi trabajo vale, y es perdón, y es muy importante que reconozcan eso porque están o sea, crecen en una sociedad donde todo el tiempo le dicen que ellas no sirven para nada, que ellas no van a lograr nada. En el sistema de justicia penal te hacen sentir que no vales nada. Entonces, el decir, es que aunque esté cumpliendo con una condena, hoy le puedo comprar el uniforme a mi hijo, o su regalo de cumpleaños, o de Navidad, o demás, es algo que a ellas las motiva mucho, ¿no? Porque encuentran un sentido a pesar de estar en prisión, que eso es muy fuerte. ¿Y cuál ha sido para ti el mayor reto de este camino de emprendimiento? Porque por sí emprender es difícil, y ahora, como dices, emprender en una causa en donde muchas veces es olvidada o pues la gente prefiere apoyar otras causas. Pues muchos retos. Sí se siente de pronto como nadar contracorriente el emprender en general, y el emprender en una causa tan difícil, pues más. Mucho el tema que es al final del día cambiar esta conciencia de la sociedad, de entender por qué es importante trabajar en las cárceles, y de entender pues que no significa ayudar a delincuentes, ¿no? Y que todas esas cosas que nos proponen nuestros legisladores de aumentar las penas, aumentar la prisión preventiva, no sirve de nada y es puro populismo penal. Eso es el principal reto. O sea, entender a la gente que tenemos que trabajar en las cárceles, o sea, hacer que la gente entienda que tenemos que trabajar en la reinserción social y en las cárceles, es un reto enorme porque por más de que yo o sea, he tenido muchas conversaciones de que por más que explico argumentos, datos, me siguen diciendo, yo pondría una bomba mañana y los mato a todos, ¿no? Entonces, está cañón enfrentarte con eso. Y, digamos, para ti a nivel personal, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de trabajar en esto, de estar en contacto con estas mujeres constantemente? Muchísimas, la verdad. O sea, a mí verlas afuera es lo que más me gusta. Me encanta porque luego ya conozco a sus familias, a sus hijas, a sus nietas y demás. Y es padrísimo porque ya es donde
realmente ves que tu trabajo sí tuvo frutos, ¿no? También adentro, obviamente, también adentro hemos visto cambios radicales y el hecho de que tengan chamba adentro y así es increíble. Pero no te puedo decir de una satisfacción en particular, creo que son muchas. Creo que la más hasta ahorita es pues ver cómo ha crecido el equipo. Hoy somos 40 mujeres que trabajamos ya en la Cana, ya tenemos, o sea, hemos replicado el modelo en 6 cárceles, tenemos proyectos increíbles para los siguientes años y como que ver que pues todo el esfuerzo ha valido la pena porque hemos llegado hasta aquí y hemos creado ya una organización padrísima. Yo creo que es eso. ¿Qué has visto tú que no todos hemos tenido oportunidad de ver que te gustaría que viéramos los demás? O sea, que realmente se lograra entender como el valor y todo lo que hay detrás de comprar un producto hecho en prisión. O sea, el que una mujer gane, no sé, 200, 100 pesos de hacer un peluche que tú decidiste comprar, o sea, el efecto que tiene en esa mujer es increíble. Y digo, en la Cana lo tratamos de comunicar mucho y de que ellas salgan y demás, pero creo que, o sea, la gente no tiene ni idea o sea, el impacto que tiene que ustedes compren un producto de la Cana, el impacto que tiene en la cárcel, en la mujer, en los hijos e hijas de esa mujer. Entonces, o sea, realmente, pues agradecer en primer lugar a quienes compran estos productos, pero también invitar a quienes nos escuchan a que compren productos con causa, no necesariamente la Cana, pero de cualquier causa, ¿no? Porque realmente el impacto que se hace es increíble. Ahora, ¿qué opinas tú de las segundas oportunidades? Me preguntan mucho esto y yo te diría que en realidad hay gente que ni siquiera tuvo una primera oportunidad. Te decía del ejemplo de esta chava que desde chiquita pues naces o en una familia de secuestradores, ¿no? O naces en la calle, donde pues consumir desde los 8 o 9 años o empezar el trabajo sexual a los 8 o 9 años, ¿no? Como realmente qué libertad tuvo esa mujer en su vida, ¿no? Qué oportunidad tuvo en su vida. Y creo que en contextos como la cárcel hay que hablar de primeras oportunidades, realmente. Qué interesante verlo así. Sí. La verdad es que nunca la había escuchado de esa manera y qué increíble que lo pongas sobre la mesa, que no se trata de a muchos de los casos de las personas que están privadas de su libertad de darles una segunda oportunidad, sino en la mayoría de los casos darles una primera oportunidad, sí. ¿No? Entender por qué empezaron a cometer delitos en primer lugar. Sí, y entender el contexto, y esto lo insisto mucho porque nunca quiero que se entienda que estoy justificando la comisión de un delito para nada, pero sí entender el contexto de su comisión para poder prevenirlo y para poder prevenir que no se vuelva a dar. Nosotros los casos de reincidencia que tenemos en la Cana son por temas de adicciones. Entonces, cuando identificamos las causas, no es un tema de delincuencia, es un tema de adicciones, que no se va a solucionar metiéndole a la cárcel, ¿no? Porque lo que hay que tratar de esta persona que ya sea que consumió y hizo una tontería o vendió droga para consumir y por alguno de los dos motivos terminó en prisión, pues no lo vamos a resolver si la metemos 10 años en la cárcel, porque lo que hay que tratar es su adicción. Y así con varias causas. Las mujeres que terminan en prisión por sus parejas o porque fueron víctimas de violencia de género, pues realmente lo que hay que trabajar con ellas es el empoderamiento económico y emocional para que no caigan las mujeres en estas relaciones de violencia. Y pues, perdón. Y por eso es importante visibilizar las causas, porque no se trata... Ayer platicaba con una muy, muy, muy querida amiga mía, que aparte admiro mucho y tiene un proyecto padrísimo, es Saskia Niño Rivera de Reinserta, y ella me decía que el 96%, hicieron un estudio increíble en Reinserta, y me decía que el 96% de las personas que están en prisión no tienen un problema psicológico. O sea, están ahí por causas sociales. O sea, si atacamos las causas, pudiéramos haber prevenido el 96% de los delitos y el 96% de las víctimas. Entonces, esto se me hace un dato increíble porque al final del día pues, lo que tenemos que atacar son las causas, ¿no? Totalmente. Qué interesante justamente ver que no son acciones que vienen desde un problema psicológico, ¿no? Viene desde una falla del sistema, de la sociedad también, que justamente lleva a mujeres a entrar en una condición en donde
no tuvieron una oportunidad desde muy chicas por la violencia a la que se enfrentan, por la situación de pobreza en la que están también en muchos casos. Sí, la verdad es que, digo, es un tema que da para muchísimo porque todo está mal. O sea, desde antes de que llegan a prisión, nuestro libro justo que escribimos, que lo pueden encontrar en Amazon, en librerías y demás, habla de esto, ¿no? O sea, habla desde el contexto precarcelario, pero también cuál es el rol que juega este mito del amor romántico en el que las mujeres terminan en prisión, cuál es el impacto de los roles de género en la delincuencia o en la privación de la libertad, a qué diferencias se enfrentan las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, tanto en el sistema de justicia como en el sistema penitenciario. Entonces, o sea, es un problema social que tiene tantas causas y tantos factores que está muy cañón que lo podamos resolver, porque se necesita de todos y de todas y de todos los frentes, ¿no? Pero se está haciendo y afortunadamente vamos muy bien y se está logrando. No, me encanta la causa y me encanta justo rescatar esta importancia de escuchar las historias que hay detrás, ¿no? Y como dices, no para justificar el delito en sí o para hacer menos el delito, sino para entender qué lleva a una persona a cometer un delito en primer lugar y desde ese lugar buscar tomar una acción para que hayan otras opciones, ¿no? Sí, y pues también como sociedad abrirnos justo a lo que decías de dar primeras, segundas, quintas oportunidades. Y yo entiendo el miedo que de pronto puedes decir, oye, contrata a alguien que estuvo en prisión por todo el estigma que hay, pero espero que con nuestro trabajo logremos que la gente empatice un poco más y que nos animemos realmente a entender que estas personas son parte de nuestra sociedad. Ay, muchísimas gracias, Dani, por compartirnos todo esto. ¿Con qué te gustaría que se queden los que nos están acompañando hoy de esto que acabamos de platicar? Pues principalmente con que no podemos juzgar a una persona sin conocer su historia. Creo que esto es muy importante. Y no, insisto, no se trata de justificar, simplemente de entender que detrás de cada persona hay una historia que no conocemos y que no podemos etiquetar a las personas si no sabemos por lo que han pasado. Y dos, que conozcan más de La Cana en www.lacana.mx o en nuestras redes sociales @lacanamx. También me pueden escribir a mis redes sociales @DaniAncira, Dani con I latina, Ancira, ANCIR. Buenísimo, por ahí te estaremos siguiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a los que nos están acompañando hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Creo que sin duda Dani ahorita acaba de tocar muchos temas que al menos nos dejan pensando, ¿no? Que nos ayudan a cuestionar cosas que ni siquiera nos planteamos, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar estas etiquetas, a escuchar estos estereotipos sin ni siquiera cuestionarnos, y creo que el hecho de no cuestionarnos, de no visibilizar, al final no le hace daño solamente a las personas que están siendo invisibles, sino que nos hace nos hace daño a todos como individuos y como sociedad, porque al final todos somos parte de este país y creo que todos queremos vivir en libertad y en seguridad. Así es que pues muchísimas gracias por recordarnos eso. Gracias a los demás por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en Radio 13 Digital y en Con B de Buen Oficial, y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Los queremos. Un abrazo. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.